Y bueno, acá Juan Enrico, que pertenece al grupo de manejo suelo y agua dentro experimental, nos va a dar un poco más de luz. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por asistir a esta jornada. Y bueno, para mí es un placer realmente, después de tantos años de estar trabajando en los temas, poder redondear un poco todos esos años de experiencia y brindar algunos de los resultados con lo que hace a la contribución de la fijación biológica en estos dos cultivos que, comparados con las dos charlas que acabamos de escuchar de Fernando y de Gabriel, estaríamos casi en pañales en nivel de análisis de variables. Cuando arrancaba la charla yo decía, voy a hablar de dos cultivos cuyos objetivos son muy disímiles y vamos a caracterizar en qué contexto estamos trabajando hoy a nivel nacional en los sistemas productivos en general, digamos, caracterizando el ambiente que nos ofrecen todos los sitios en los cuales producimos y básicamente cómo puede llegar a cambiar el manejo de los cultivos según esa oferta ambiental. Esto solamente a título ilustrativo de cómo es la radiación incidente de acá de Oliveros, una serie histórica, y las precipitaciones acumuladas entre mayo y abril, que vendría a ser el ciclo biológico de los cultivos inverno-estivales. Y a partir de ello, y acá una oferta de radiación a nivel decádico anual. ¿Y qué realmente está produciendo el país en superficie y que nos da una idea de lo que se está produciendo? Y ahí tienen la estadística de los últimos años entre los tres principales cultivos, soja, trigo y maíz, podríamos agregar girasol, sorgo. Y la relación entre la soja y el trigo y el maíz, si bien no están las relaciones de los peores años allá por 2008-2009, hemos ido mejorando esa relación entre leguminosas y gramíneas hasta llegar a este punto, aunque con las últimas medidas económicas este punto de 6.8 de maíz ya se está achicando a 6,6 o 6,5 según la actualización de la Bolsa de Comercio última. Este es el típico paisaje que tuvimos durante muchísimos años. Todo lo que ven naranja ahí, esta es una imagen del Grupo de Manejo de Suelos y Recursos Naturales de Rafaela, todo lo que ven naranja es soja. Y los puntos más bordo oscuros son maíz. Así que el típico desaprovechamiento de la oferta ambiental que tenemos, de tantos milímetros, realmente estamos consumiendo 500, 550 con un cultivo de soja. Y el resto del año desperdiciamos radiación y desperdiciamos oferta hídrica. Y ahora, ¿dónde meto la arveja? Siempre me agarraba esa duda de cómo meto la arveja en esta charla. La arveja es un cultivo tradicionalmente y culturalmente importante en la región de los alrededores de Rosario, sur de Santa Fe, noreste de la provincia de Buenos Aires, Pergamino, San Nicolás. Y acá lo que pueden ver, esta es una recorrida que el ingeniero Prieto y colaboradores hacen anualmente para relevar la superficie con cultivos invernales de la región. Y acá estamos viendo, esto en, arveja, corregime ahí, pero creo que esta es la arveja, ¿no? Ronda entre un 30 y un mínimo un 10% de qué área. El 26% de esta área son cultivos de invierno. Y la arveja, según el último reglamento y haciendo estimaciones y extrapolaciones, rondaría 40.000 hectáreas. Con lo cual, para nuestra zona es un cultivo invernal interesante, importante. Y a nivel nacional, esto es un relevamiento que se hizo en el año 2016, que fue el año de las legumbres, esta es la superficie nacional. Con lo cual, si nos ponemos a ver que más o menos tenemos 80, variando entre 130 y 80.000 hectáreas nacionales, tener alrededor de 40.000 en esta zona, tenemos bastante superficie del total. Pero seguimos con una baja ocupación invernal en el suelo durante todo el año. Entonces, en aquellos sistemas productivos que utilicen cereales, esos cereales van a tener una alta demanda de fertilización nitrogenada. Y donde haya rotación con leguminosas, ahora más o menos sabemos, gracias a las investigaciones recientes, que en el mejor de los casos el aporte o el balance va a ser neutro, con lo cual ese sistema va a estar siempre demandante de nitrógeno artificial, digamos, de fuentes artificiales. Entonces,
¿qué forma tenemos de incorporar nitrógeno al sistema que no sea por las vías de la fertilización? Y ahí es donde entran los cultivos de servicios, entre los cuales en esta especial ocasión vamos a analizar solamente la vicia. También, no como un cultivo de servicios, pero como un cultivo ya de cosecha, veremos algunos resultados en base a la arveja. Opa. ¿Cuáles son las ventajas del cultivo de cobertura? Numerosas, han sido ampliamente estudiadas por diversos investigadores en nuestro país y en el resto del mundo, pero básicamente reducción del escurrimiento superficial, secuestrar carbono, capturar nutrientes, reducir pérdidas por lixiviación, obviamente más que nada de nitratos, ser hospedante de polinizadores y otros insectos benéficos. Y especialmente las leguminosas dentro de ese paquete de beneficios aumentarían, digamos, los servicios ecosistémicos relacionados con almacenar agua y secuestrar carbono y incrementar la humedad del suelo, ya que se haría una cobertura y manejaría el tema de la evaporación del suelo. Todo esto comparado con el típico monocultivo, ¿no? Son ensayos son investigaciones que se hacen respecto a hacer un monocultivo y qué beneficios nos darían. Morigerar la temperatura, no es lo mismo un suelo pelado descubierto que un suelo con un colchón herbáceo aún seco. Y eso impactaría en los tenores de carbono y oxígeno microbiano, porque hasta ahora, si nos ponemos a pensar cuál sería el impacto, es no solamente ver la productividad física que vamos a obtener de ese sistema productivo, sino ver la biota del suelo y el ciclado de los nutrientes. Entonces, bueno, la gran pregunta que surge es, bueno, ¿cómo cuantifico el aporte de nitrógeno que hacen estas leguminosas? ¿Y cuánto representa ese aporte en kilogramos de nitrógeno por hectárea? Vicia. ¿Qué pude relevar del cultivo de vicia a nivel internacional? Más o menos las estimaciones andan que un 70% del nitrógeno proviene de la fijación biológica y más o menos la estimación anda entre 100 y 300 kilos de nitrógeno fijado por hectárea año. Un rango muy amplio y un dato de fijación, bueno, que lo tenemos que contrastar y tenemos que generar nuestra propia base. ¿Qué hay en el mundo? Este es un laburo de Herrich y colaboradores, un equipo australiano muy fuerte que tiene mucho conocimiento desarrollado y publicado en la temática. Y podemos ver acá el porcentaje de fijación biológica, en qué rango anda para la arveja, perdón. Tienen pisos de 8 y máximos de 97, con un promedio de 63. Y en campo de productores, que tienen una base de datos muy fuerte, 800 determinaciones en campo de productores, anda alrededor de un 65%. Eso es lo que sabemos hoy que ha producido el mundo. Y este es parte de lo que del mismo trabajo, en el cual relacionan la cantidad de nitrógeno fijada en tallo. Obviamente no hay raíz en esto, y obviamente a quién vamos a poner a darnos ese dato. ¿Dónde está Esteban? Esteban también nos va a dar el dato de fijación biológica global, incluyendo raíces. Respecto a la producción de materia seca, y lo que vamos a ver es que tenemos una curva de mínimo de... y hay otra cosa interesante que acá ponen los pulse crops, que son todos los cultivos de pasturas, y las legumbres de estación cálida. ¿Sí? Acá, legumbres, bien. Pero que también incluyen acá las de pastura y cobertura. Y bueno, lo que vamos a ver es que podemos llegar a tener un máximo de 25 kilos de nitrógeno por tonelada por materia seca y la curva mínima de hasta 15 kilos de nitrógeno por tonelada de materia seca. ¿Sí? Hasta eso es lo que disponemos de información. Perdón, esta la quería poner, pero bueno, contame algo. ¿Y por casa cómo andamos? Y ahí empezamos a evaluar una serie de ensayos y los objetivos que planteamos fueron 3. El primero era, bueno, cuantificar por fin cuánto es ese porcentaje de fijación y cuántos kilos de nitrógeno está derivado de la fijación biológica para estos cultivos.
en un segundo paso, evaluar si hay respuesta a la inoculación en ambos cultivos. Perdón, sí, en ambos cultivos de arveja. Esos fueron 2 ensayos que hice acá en oliveros. Ahora después se los voy a comentar mejor. Y por último, ver si hay un impacto posterior de ese cultivo inoculado y sin inocular en el cultivo subsiguiente, que en este caso va a ser el maíz de segunda. ¿Sí? Papá. Esta es toda la base de datos que logramos conseguir en estos años de trabajo. Arrancamos allá por el año 12-13 en oliveros con distintos ensayos que teníamos. Ahí tienen básicamente los géneros de vicia y los cultivares de arveja con los cuales trabajamos. Esto es un pequeño resumen de lo que es fechas de siembra de vicia y de secado. En oliveros exploramos fechas entre muy tempranas, como muy tempranos, 9 de mayo, pero básicamente la gran mayoría están en junio. Villegas explora siembras más tempranas y secados también más tempranos. Y Uranga, cuestiones intermedias de siembras bastante tempranas, en el mes de mayo, con secado un poco anticipado respecto a oliveros, que oliveros siempre estamos secando en diciembre. Básicamente, Uranga, donde se realizaron los ensayos por protocolo, en la zona de Uranga le llaman las rolling pampas, son perfiles muy quebrados, campos muy quebrados, y necesitan tener, como ellos dicen, cobertura invernal sí o sí por el runoff, por la escorrentía y para evitar problemas de degradación de los suelos. Y Villegas generalmente anticipa el secado por una cuestión de la oferta hídrica de la zona. Necesitan cargar perfil tempranamente y porque tienen una capacidad de almacenamiento de agua del suelo un tanto menor, son apludoles respecto a los argidoles que tenemos. Ahí tiene la caracterización de los suelos, son básicamente todos argidoles típicos o vérticos y el apludol en Villegas. Ahí tienen todas las campañas que hicimos relevamiento, la caracterización nutricional. Normalmente, hoy he escuchado el tema de los pH bajos, bueno, son pH que están por debajo de 6, excepto en Villegas que están un poquito rondando y en Paraná un poco más elevados. Los niveles de fertilización siempre se trató de que no haya suficiencia de fósforo sobre todo, y azufre en algunos casos. Y bueno, ¿cómo determinamos la fijación biológica? Hoy un poco les contó la técnica de ureídos, Gabriel. En este caso usamos la abundancia natural de N15. ¿Y cómo es esta metodología, cómo es esta técnica? Básicamente en la naturaleza tenemos una relación entre el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15, que es un isótopo más pesado, tiene básicamente un neutrón más en el núcleo, que en el suelo es esta relación y que la planta copiaría la relación que tiene el suelo y quedaría en la misma, sería idéntica. Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos una leguminosa? La leguminosa, al incorporar nitrógeno proveniente del aire a través de la simbiosis y la relación del aire ser muchísimo menor a la del suelo, diluiría en el contenido del N14-N15 esa relación. Entonces, ¿y qué estamos usando nosotros como cultivo marcador? Una no leguminosa, por supuesto, que en el caso de la soja generalmente es el maíz o el sorgo, y en el caso de las leguminosas invernales utilizamos el trigo. El método que usamos para la abundancia natural es el descrito por Schiller y Cole, en el cual tenemos que determinar la abundancia del N15 en la planta de referencia, en la leguminosa, y después necesitamos un valor B. ¿Bien? ¿Qué es el valor B? Por ahí Carlos estaría mucho más capacitado de explicarlo que yo, pero básicamente el valor B es esa relación isotópica entre el N14 y el N15, pero en condiciones de laboratorio, en invernadero, una planta de vicia o de arveja creciendo solamente con la absorción del nitrógeno por la fijación biológica. Es decir, se le da un medio nutritivo en el cual no hay nitratos, no hay nitrógeno mineral, el resto sí, fósforo, azufre, está todo el medio nutritivo adecuado para que su crecimiento sea el ideal, pero en ausencia de nitrógeno.
y está obligada a captar todo el nitrógeno de la fijación biológica. Es decir, esa relación N14-N15 es con 100% de fijación biológica. No tiene forma de captar nitratos. En la bibliografía, buscando, habíamos encontrado algunos parámetros de este valor B. En Australia, un Kovic nos había dado que estaba entre menos 0,47 y menos 0,94, pero queríamos determinar esos valores en forma local para los cultivares que usábamos acá, tanto de arveja, que usamos Viper y Facón, y para vicia, sativa y villosa. Ese trabajo lo hizo Carlos en Castelar. Acá están lo que habíamos encontrado para arveja. ¿Tá? Ahí tienen la planta, cómo estaría siendo el tratamiento. Seguimos la técnica de Buddy, en el cual teníamos que tener en cuenta el nitrógeno 15 que traía la semilla madre. Entonces uno hace la relación isotópica de lo que tiene la planta una vez que creció y la cosechó y determinó, pero también tiene que restar el contenido que venía ya de la semilla madre. Es una forma de corrección. Y obviamente determinar los contenidos de nitrógeno total de planta y semilla. ¿Y qué observamos? Obtuvimos dos valores de valor B para arveja bastante disímiles, que bueno, nos sorprendió un poco porque supuestamente deberían ser bastante similares. Y también encontramos valores B bastante distintos para las dos vicias. Con lo cual, obviamente, trabajamos con estos valores B y desechamos la bibliografía. En este momento, Carlos está trabajando en obtener el valor B del trébol subterráneo y la idea es continuar todos estos trabajos de determinación con las distintas especies de leguminosas que son usadas en cultivos de cobertura en el país. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de los resultados para contestar cuál es el porcentaje de fijación en ambos cultivos y cuántos kilos de nitrógeno son derivados de la FBN. Bueno, acá está el primer escopetazo, diría. ¿Cuánto es el porcentaje de fijación de todos esos sitios que vieron de todos esos años promedio? 61% de FBN para arveja, la bibliografía nos daba 66, somos bastante similares. Perdón, para vicia y para arveja un tanto mayor, 76%. Y lo bueno es ver también los rangos, en los cuales varía. El 50% de los datos está entre casi un 80 y un piso de 43 para la vicia y también cerca de 80, casi 90% y 68% para la arveja. Ahí está el número de datos de cada uno de los cultivos. ¿Cuánto nitrógeno viene de la fijación? En promedio la vicia nos está dando casi 100 kilos de N. Pongan eso en urea. Habría que poner 200 kilos de urea para hacer un... Y la arveja nos estaría dando alrededor de 60 kilos de nitrógeno de la fijación. Con la diferencia de que la arveja está exportando parte de ese nitrógeno en grano. Y todo esto sería un input total al sistema de nitrógeno. Muy bien, Garrett. Falta el balance completo. Esto es materia seca aérea. Falta Esteban. ¿Dónde está Esteban? No lo veo. Allá. Esa pregunta va a ser respondida por Esteban en el seminario del año que viene. Le vamos a dar paso. Y nos va a decir cómo acomodar este valor, al menos en forma acá local. Y para rendimiento, bueno, ahí en arveja tuvimos un rendimiento pobretón, ¿no, Gaby? Promedio. No son rendimientos elevados y con un pico máximo de 30 quintales. Bueno, primer dato dato para responder cuánto fija ambos cultivos. Materia seca, importante, los máximos que nos puede dar uno y otro, sobre todo en el caso de vicia, alcanzar casi 12 toneladas de materia seca cuando todo eso va a ir al sistema, nos va a estar tirando un nitrógeno de fijación bastante alto. Sobre todo pensando en el sistema y en qué va a venir atrás de esa vicia. Y bueno,
hicimos regresiones entre el nitrógeno total absorbido por cada uno de los cultivos y la materia seca total aérea. Y encontramos valores medios de 24 kilos de nitrógeno por tonelada de materia seca, con rangos entre 30 y 21 kilos. Esto es para Vicia. Cuando hicimos esta misma regresión, con un muy buen ajuste del modelo, cuando lo hicimos para el nitrógeno derivado de FBN, ahí vimos que nos baja 16 kilos de N por tonelada de materia seca, con un rango un poquito mayor, entre 22 y casi 11 kilos de nitrógeno por tonelada de materia seca. Ahí están distribuidos los 15 sitios en los cuales evaluamos. Y lo mismo para arveja. Encontramos valores medio similares, de 24, digamos, no hubo diferencia significativa en el aporte medio por tonelada de materia seca, encontramos 24 kilos de N por tonelada. Y ahí está el rango, como nuevamente entre 27 y 24, un poco más estrecho. Y cuando lo vimos para el nitrógeno derivado de FBN, encontramos 17 kilos de nitrógeno derivado de FBN por tonelada de materia seca. Lo que nos está diciendo que tampoco hay diferencias significativas en el aporte entre cultivos. Básicamente lo que va a hacer la diferencia es el aporte de biomasa que hace uno y otro. Y la extracción que hace la arveja y que no la hace la Vicia. ¿Está? Segundo parte del trabajo era responder el objetivo de si hay respuesta a la inoculación en porcentaje de fijación, en nitrógeno derivado y en materia seca en estos cultivos. Lo que se hizo fueron dos ensayos consecutivos, campaña 12-13, 13-14. Se sembró Vicia y arveja, cada uno más o menos respetándolo, sobre todo arveja respetando la fecha de siembra óptima, que son alrededor de fines de junio, principio de julio, con y sin inoculación, con base turba, acá provista por Carlos. Y lo que pudimos ver es que en Vicia, como promedio de ambas campañas, encontramos una respuesta, un incremento de un 22% de la fijación biológica, del porcentaje de fijación biológica, por inocular, y no tuvimos respuesta en arveja. Fueron dos campañas tal vez bastante flojas para lo que fue el rendimiento del cultivo, la producción del cultivo, y en general, la arveja fijó un 50%. Juan, perdón. Sí. ¿La Vicia la cortaron? O sea, la secaron. Los muestros, buen punto, gracias Gabriel por marcármelo. La Vicia se secó en diciembre. De hecho, hay una diferencia entre sativa y villosa. Si llegás a diciembre, sativa prácticamente se entrega sola. Casi que tenés que matar, la terminás matando porque queda un penacho ahí arriba, y más que nada porque cuando se empieza a entregar sativa, empiezan a aparecer malezas. Mientras tanto las tiene totalmente restringidas. Villosa hubo que secarla químicamente. En realidad se secaron las dos químicamente, pero prácticamente sativa ya había finalizado su ciclo y villosa tenía para rato. Si bien ya la floración era apical, pero continuaba el ciclo del cultivo. Muy, digamos, sojizándola es muy indeterminada. Eso fue en cuanto a porcentaje de fijación. En cuanto a nitrógeno derivado de la fijación biológica, tuvimos respuesta para ambos cultivos. Un 50%, fíjense, anduvo alrededor de 90 kilos de nitrógeno FBN, y si no hubiésemos inoculado teníamos 60 kilos. Y esto trátenlo de mantenerlo en la memoria para la última parte del trabajo, que era ver el sistema en conjunto. Y tuvimos bastante más respuesta en kilos de nitrógeno en arveja, más allá que en porcentaje no lo hubo. Y eso básicamente porque hubo respuestas en la biomasa, en ambos dos. Tuvimos un incremento importante de biomasa, fíjense. Esto es casi a finalización de ciclo. Había muchas diferencias de materia seca respecto a otros lugares por el tema en el momento que vos la secás. Y ahí es la capacidad de hacer biomasa va acompañada del nitrógeno que incorpora al momento. Y tuvimos un 23% de respuesta significativa también en la materia seca de la arveja. En rendimiento no hubo respuesta, ahí se fue el promedio con inoculación y sin inoculación. No tuvimos respuesta
de la inoculación en rendimiento de arveja. Pero bueno, estimo que entre los 2 años no hicimos uno bueno. Habría que seguir trabajando en esto. Más allá que en rendimiento no, lo que estamos viendo es que en biomasa sí y en nitrógeno absorbido sí, y eso es lo que por ahí a nivel de sistema importa, ¿sí? Bueno, acá está el doctor Salvagiotti posando para la posteridad. Esta es la Vicia 13-14, creo, sí. Foto tomada 18 de octubre del 2014, un año muy seco. Bueno, no, ¿para qué voy a hablar? Habla por sí sola la foto. Y esas son las producciones de materia seca con y sin inoculación. Fíjense que lo mejor de esto se asimila a lo peor de esto. Y en base a ver el sistema en su conjunto. Y esta es la arveja. ¿Está? Con y sin inoculación. Si bien uno veía esto y decía, acá tiene que haber diferencias de rendimiento, cuando metíamos la máquina y le metíamos la estadística encima de esos datos, no lográbamos captarla. Pero había una duración mayor del ciclo y después esto es alrededor de fines de octubre, esta foto. Y ahora entramos en el tercer objetivo, que era ver la captura del nitrógeno llevada al sistema. Y ver cómo respondía si sembrábamos un maíz arriba de esos distintos antecesores con y sin inoculación. Ahí está la fecha. Ahí apareció Gaby. Acá está. 5 de diciembre y 29 de noviembre se secaron esas vicias. Las arvejas se cosecharon entre el 7 y el 13 de noviembre de cada uno de los años. Los maíces se sembraron mediados fines de diciembre. Fíjense, son maíces que a esta altura ya no lo podríamos sembrar porque todos estos eventos han sido superados por las plagas y si sembráramos algo parecido no tenemos casi cosecha de maíz. Fíjense, un Hércules y un maíz GAR. Hoy por hoy ya habría que ir a eventos de mayor protección. Y los 5 niveles de dosis de nitrógeno, se hicieron 4 repeticiones en diseño en bloque completo al azar y se usó como fuente urea protegida. Ahí está como sería más o menos una repetición del ensayo, cómo se distribuyeron las dosis de N en cada uno de los antecesores. Acá podemos ver una foto, inoculada, sin inocular, y acá hay una vicia inoculada y ponerle que esta sea sin inocular, y ahí arriba se le cruzaron los tratamientos. Bueno, y acá la respuesta. Esta es la relación entre las dosis de fertilizante que se aplicaron con el rendimiento. Lo que se ajustó fue una relación cuadrática para arveja inoculada, arveja sin inocular y vicia sin inocular. Vicia inoculada no hubo respuesta a la aplicación al incremento de la dosis de nitrógeno. Fíjense, son estos puntos verdes. Prácticamente rindió lo mismo y ni se enteró de que le estuvimos aplicando nitrógeno. El rendimiento promedio de todos los tratamientos de los 2 años fue 93 quintales, con lo cual estamos hablando de un maíz de un buen potencial. Y sí obtuvimos una respuesta, un incremento en el rendimiento cuando el antecesor fue arveja con y sin inocular y vicia sin inocular. El rendimiento promedio fue un 8% superior en vicia respecto de arveja. Y eso lo podemos ver que siempre lo verde está por arriba de lo rojo, ¿sí? Y eso se concuerda con otros ensayos que hemos hecho también con FER, de dosis de respuesta arriba de distintos antecesores invernales, que en ese momento fue trigo, vicia, arveja y barbecho. Esa es la diferencia, la estoy marcando entre la dosis mínima, el tratamiento testigo, y el tratamiento máximo de fertilizante para una arveja sin inocular. Tenemos un 35% de incremento del rendimiento. Lo mismo, un 30% en vicia sin inocular. Y la tasa de respuesta es un poquito menor, un 15%, si la arveja había sido previamente inoculada. Y acá, bueno, un resumen de variables de la curva, parámetros de la curva, y para una relación precio-grano de 10:1, para obtener la dosis óptima económica, y parámetros como el rendimiento de la dosis óptima económica, la eficiencia
la productividad parcial del factor y la eficiencia agronómica a la dosis óptima económica. Como les mostré recién, la vicia inoculada no tuvo respuesta, y en aquellos antecesores en los cuales había habido respuesta, este parámetro nos marca el rendimiento a dosis cero, digamos testigo. Fíjense que hubo diferencias entre los antecesores. El umbral fue bastante similar entre ellos. La dosis óptima económica fue mucho menor si la arveja estuvo inoculada, con lo cual nos está marcando un efecto del antecesor y un efecto de la inoculación en la práctica. El rendimiento a la dosis óptima económica fue distinto, obteniéndose un rendimiento mayor en vicia sin inocular. Y obviamente que la productividad parcial del factor, es decir, cuánto más kilos de grano me va a dar el kilo de nitrógeno, fue superior en aquellos tratamientos, en aquellos cultivos que no fueron inoculados, obteniendo 228 kilos de producto por cada kilo de nitrógeno agregado con el fertilizante. Concluyendo, hoy por hoy, si quisiera uno retrotraerse y ya tiene hecho algún análisis de secuencia de cultivos para sacar cuál fue el N que anduvo dando vuelta y antes lo estimaba con bibliografía extranjera, hoy por hoy podemos decir que los porcentajes de fijación en promedio son de un 76% para arveja y un 61% para vicia. La inoculación incrementó un 22% la fijación biológica de nitrógeno en la vicia, sin respuesta en arveja. Tuvimos incremento de 49 y 67% del nitrógeno que deriva de la FBN gracias a inocular, respectivamente en arveja y vicia, y incrementos de 43 y 23% en la materia seca en vicia y arveja respectivamente. ¿Cuántos kilos de N por tonelada de materia seca tenemos por hectárea? Hoy por hoy podemos hablar de un promedio de 24 o 25 kilos que estamos metiendo de nitrógeno por tonelada por materia seca, con rangos de entre 21 y 30 kilos en vicia y 22 y 27 kilos en arveja. Y en el maíz, que era el tercer objetivo, determinamos que el efecto de la inoculación sobre la producción del cultivo invernal no solo tuvo un efecto sobre el invernal, sino que tuvo un efecto residual sobre el maíz que prosiguió el mismo. Y nada más. Hasta ahí. Listo. Muchas gracias, Juan. Un aplauso. Quisiera terminar con los agradecimientos. Digamos, si bien estoy acá yo dando esta charla y comentándole estos resultados, es producto de todo un equipo de trabajo que hay detrás. Fernando, Carlos, María Belén de APRESID, que nos acompañó en esto con todos los ensayos en Uranga, la encargada de llevarlos adelante. Nosotros hicimos una colaboración con ellos, trabajando a la par. Paola Eclesia de INTA Paraná, Miriam Barraco de General Villegas, Luciana, que me dio una mano con el análisis estadístico, Sergio es el laboratorista de INTA San Luis, todos los datos de N total, Esteban, colaborador incondicional desde su arribo, Mica, con la parte de maíz, y todos los auxiliares que trabajan junto con nosotros en la experimental, Leo, Ramón, Omar, Ariel, Diego, Edgardo, y el equipo de gestión del proyecto en el cual se enmarcó la gran mayoría de estos ensayos, que colaboraron obviamente en la realización de todo eso. Gracias, ahora sí. Bueno, listo. Enrico.Juan. Che, bueno, a ver, haremos el espacio de preguntas. A ver, ¿qué dudas hay? A ver, dudas o preguntas. Gaby, acá hay una foto sativa y villosa. De noviembre. No sé si ahí está, muy bien. Está. No voy a preguntar yo, pregunta el público. A mí capaz se me pasó por alto la presentación, pero me agarraba dudas si habían tenido ya historia previa de la bici y la arveja. Bien, ese lote o no, para el tema del inoculante. Respecto de oliveros, no. De hecho, fueron las primeras experiencias que hicimos con vicia y arveja.
No recuerdo, por ahí, no sé si Julio, que está por acá, que si tiene experiencia de haber visto Vicia en esos lotes, o Juan Carlos, ¿vos alguna vez viste Vicia en lote 3, lote 8, antes del 2012? No, sí, no más que todo era por la gran respuesta a la inoculación, capaz que por eso, pero nunca tuvieron historia previa No, de Vicia. sin entonces historia por eso. previa. Sin historia previa. Al menos de Vicia y de Arveja, a pesar de que no hubo respuesta, yo creo que más que nada fue no fue una buena, no fueron dos buenas campañas. Pero de Vicia te puedo asegurar que casi seguro que no. Después de eso sí, empezamos a hacer en distintos lotes del suelo y por ahí lo que nos faltó, un detalle que lo discutíamos, hacer el análisis de unidades formadoras de colonia de suelo para ver qué carga, más allá de lo que hablábamos de que si son más efectivas o menos efectivas, más infectivas o menos infectivas, al menos para tener la carga microbiana del Rhizobium en el suelo. Sí, sí. No, resulta que la cepa recomendable para utilizar en vicia y arveja es la misma. Y como la vicia es nativa, también hay rhizobios nativos que podrían estar distribuidos en el suelo. Y bueno, una vez que encontró una planta en la que se pudo asociar, se incrementó durante el cultivo. Pero digamos es nativo. Muy claro, ¿no? ¿Eh? No, a mí lo que pasa que interesante de acá es que, bueno, lo digo para empezar a hacer el cierre con la otra, es el hecho de que estos datos son los primeros datos locales a nivel nacional. O sea, lo que presentó Juan al principio, que siempre dice 70%, que lo dijeron en la India, no sé dónde lo dejaron. El 70% es de Chipre. A ver, si nos queremos, vamos a reír un rato, bueno, pero, es de Chipre. Una islita mediterráneo. o sea, hay muy poca información sobre estos cultivos Sí. en el mundo. Entonces, parece que la riqueza de esto es poder tener datos, porque este dato, ¿para qué sirve? Para cuando te preguntan, haceme un balance de nitrógeno de un sistema, y bueno, estos son los datos que te hacen falta. Me parece bien, está bueno eso, y la segunda historia es poder evaluar los efectos a largo plazo, mediano plazo, que fue Sí. el cultivo siguiente, porque en realidad no estamos viendo el efecto de la inoculación, sino de la mayor producción de materia seca y el aporte de nitrógeno que tenés vos inoculando, que me parece que, a pesar de que hay nativas, la evidencia te muestra de que no son suficientes. Sí, incluso no viene al caso de ver las cuestiones en el sistema. En estos sitios que mostré Duranga, se hizo a posteriori de ese maíz, en aquellos maíces que no habían recibido fertilización nitrogenada, en ese split de dosis, sobre esos maíces y sobre cada uno de los antecesores invernales se sembró trigo. Y lo que se vio, un trabajo que hicimos Esteban, Fernando, el mismo grupo, que había un efecto residual de la vicia más allá del cultivo siguiente, es decir, más allá del maíz, se extendía al trigo siguiente. Obviamente que ese trigo había que fertilizarlo, que no alcanzaba, pero que había un plus. Y que si el antecesor era barbecho, arveja o trigo, la necesidad de fertilización era superior. O sea, no lo mostré acá porque no era el objetivo, pero que si vamos a hablar del efecto residual, nos sorprendió que en caso de vicia, y vicias de muy buena producción de biomasa, por eso rescato el tema del momento del secado, porque por ahí uno está en la disyuntiva de necesito secar para recargar perfil, que es lo que charlaba con Miriam, por eso resalté las fechas tempranas de secado en Villegas, porque uno tiene seteado nuestros argidales con 200 y pico de milímetros de almacenamiento, te movés de esta realidad de suelos y de precipitaciones y te cambia mucho el objetivo y la fecha de secado en el cual vas a hacer la vicia y obviamente el potencial de fijación que vas a poder llegar a tener, cuántos kilos de nitrógeno vas a poder aportar al sistema. Entonces, por ahí pasa un poco el asunto. Sí. Juan, ¿no has probado fecha de siembra más temprana en vicia? Creo que esta campaña, gracias al ingeniero Gamundi, que vamos a poder utilizar vicias sembradas, Juan, en mayo, 10 de mayo, con una notable diferencia de productividad a hoy, si vamos al campo, respecto a las sembradas en junio y julio.
Otro tema era el momento de secado según la disponibilidad de agua que pueda llegar a disponer el cultivo subsiguiente. En Cañada de Gómez, Julia hizo su tesis de maestría y analizó con soja detrás y no encontró que perjudicara el cultivo de la vicia y el secado al cultivo subsiguiente. Hablando de soja. Por ahí el maíz te da un changüí mayor porque lo está secando, la puedes secar más tarde y tenés una recarga mayor, en teoría, en el promedio de los años, podría ser. De todos modos, por la fecha de siembra, se le siembra durante todo mayo, ¿viste? No va a tener nada, porque el pico de producción empieza después de ahora, en esta época. O sea, tenés que hacer fechas muy tempranas para poder... Hay un juego ahí que hay que hacer. En realidad yo tengo experiencia en vicia, poca. Hace 2 años que vengo haciendo vicia acá en un campo enfrente, del otro lado del río. Y tengo siembra de principio de abril, con 20 kilos, con muy buena producción de materia seca y sin necesidad de hacer control de maleza previo a la siembra. O sea, cosecho las hojas y estoy entrando al mismo día. El mismo día. Sí. El tema ahí es, lo que me pasa ahí es que, bueno, tengo que tener, que no tuve este año, fue agua, ¿no? No pude sembrar. Claro, tuviste una campaña muy seca y para cuando vino el agua ya era mayo. Claro. Bueno, ¿cuánta materia seca te dio la de abril? Hay que tirar el aro. ¿Alguna preguntita más? No, en primer lugar tengo un comentario y una pregunta. Muy bueno el laburo. Cuando hoy charlábamos de inocular o no inocular, creo que este es el ejemplo típico que puede explicar esas situaciones. No lo ves en rendimiento, pero lo ves en un montón de otras cosas. Y por último, vengo viendo varias charlas de coberturas y de cultivos de servicio. ¿Qué pasa cuándo crees vos que esto va a ser masivo el uso? Siempre el caballito de batalla que estamos 6 meses desperdiciando radiación, desperdiciando agua. Sí. ¿Qué nos falta para incorporarlo como algo más, que desde tu perspectiva, por ahí ustedes están más cerca de productores, que nosotros estamos un poco más alejados? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Dónde el punto a trabajar para transferirlo? Puede contestar cualquiera acá en el público, ¿eh? Acá. 70% del área agrícola argentina es campos arrendados. Nunca hubiese pensado una mejor respuesta. 4 palabras. Sí, yo creo que... Sí, en la medida que cambian las situaciones de tenencia de tierra. Creo que si la tenencia, si sos el propietario de la tierra, esto puede cambiar, la decisión cambia rotundamente. Y que por ahí el costo, entre comillas, de esto te lo está llevando por otro lado. Lo que pasa es que muchas veces los campos vos tenés que alquilarlo en el mundo óptimo, alquilarlo en abril, cosa que no ocurre. Respecto al tema malezas, yo creo que por ahí es el puntapié más importante hoy por hoy. Sobre todo creo que en arveja no, pero en vicia sí. Acá hay un equipo de trabajo evaluando el impacto de la vicia sobre la comunidad de malezas. El ingeniero Papa y Andrea García están laburando. Corríjame, por favor. Básicamente también están viendo la emergencia de Colorado, puede ser, después de un cultivo de vicia. Y después mi experiencia de no haber medido nada, pero de verlo, tiene una supresión altísima sobre malezas anuales y a las perennes las afecta muchísimo. He visto surgir entre la maraña de vicia el sorgo de Alepo, pero una planta completamente débil, clorótica y obviamente que ha demandado gran energía para poder salir de eso. Es verdad que una vez que el cultivo lo secás o lo dejás de entregar, como en el caso nuestro de vicia sativa, el flush una vez que entró el agua y radiación, reviene todo. Pero bueno, ayuda. Y los datos que tiene de maleza Juan y Andrea bien lo demuestran.
El otro día estuve en una charlita con Belén Agosti y ella hablaba de secar vicias a partir de los 5.000 kilos de materia seca. A ver, es como un momento de decir, ya estamos en el momento de secar. Y un poco creo que el criterio es ese de los 25 kilos de N por tonelada de materia seca. Y si tomamos eso como un patrón, O sea, ya no si lo tiene tomamos como sentido. una media, y sí, Ya no llegás. tenemos sentido de tener una vicia de 8.000 kilos si ya el N para el maíz ya lo tengo, ¿no es cierto? Claro, pero a ver, vamos a N total de vicia. Si vos ves esta regresión para el 50% de los datos, tenés 24 kilos de N total, suelo más fijación. Y si andás por acá, técnicamente andarías en la media de los valores con 150 kilos de N. 4 por 5. ¿Sí? Pero Sí. bueno, es como decía Gabriel, Fer, estás en este universo. Podés haber estado con una alta mayor o menor eficiencia en la fijación. Podés estar parado acá, que con esa materia te da 150, podés estar parado acá, que te da 70 kilos, dependiendo de Yo creo que es un parámetro cuánto como para, diluido está ese nitrógeno. como para tener como primer parámetro grueso. Está bien. O sea, hay que afinar un poco más la puntería, Sí, pero sí. me parece que... Yo creo que en estos cultivos estamos muy lejos del nivel que han llegado con soja en investigación. En soja estamos bien finito y acá estamos empezando. Es decir, creo que como puntapié inicial y para plantearse nuevos objetivos, sí, lo de Belén ya lo hemos charlado y creo que, no, estamos trabajando en pos de determinar un umbral. Digo, ¿por qué no Sí, sí, manejar está- el sistema? No fijarnos un punto fijo, ¿no? Que si está en 5.000 kilos quemar, si después tenemos agua que nos alcance para el cultivo siguiente, ¿por qué Sí. no aprovechar ese cultivo de cobertura Sí. para que siga generando carbono, nitrógeno y todo lo que va a dejar? Por eso puse la primera diapositiva. Sí, no te lo digo a vos, digo como para Sí. pensarlo, que no nos pongamos un límite, ¿no? Silvina, por ahí lo del umbral que dan, principalmente mirarlo para el otro lado, es un umbral mínimo que necesitamos para tener esa provisión de nitrógeno. Por encima, sí, como vos decís, dependiendo del planteo que hagamos, si tenemos recurso hídrico, podemos estirarlo más porque no vamos a negar a tener más nitrógeno. Sino. Y mucho va a cambiar, el objetivo va a cambiar según el cultivo posterior que hagas. Lo que uno ve mayormente que vicia maíz. Sí, sí, bueno. Y para hacer una cuestión práctica, 5.000 kilos que producieron los muchachos. O sea que no es una vicia chota, es una vicia buena. O sea que me parece que... Fíjate que es una vicia secada a fines de octubre. Con una Fíjate buena que progresión. estas vicias de estas dos campañas, solamente en esta logré 6.000. En diciembre, sí. Ahora, sí, porque ¿dónde era que estaba acá? Vicias secadas, esta, 5 de diciembre. Ahí logré 6. ¿Y la 11.000 de cuándo había sido? No, el cuadrito ese es alguno de los datos de toda la base. 11.000 fue en Uranga. ¿Uranga? Fue en Uranga, que fue una vicia muy buena. ¿Y acá lo máximo que lograste fue eso? ¿O? Acá lo máximo... Lo máximo que logramos acá fue 6.000, nunca Sí. llegamos a 7.000 kilos. No, el año pasado no. El segundo año, ese año. Pero nunca, no, no llegamos, nunca llegamos a los niveles de producción de 10.000 kilos que tenemos. la verdad no recuerdo cuál fue el tope de oliveros. Pero no creo que haya superado los 7.000 kilos. Y eso que la dejamos. Como acá generalmente no hay problema de recarga, al contrario, los problemas es porque o te faltó agua o tenés que esperar que venga el agua. Es decir, llega un momento que diciembre te toca un diciembre llovedor o un diciembre seco y nos ha pasado tener que terminar sembrando maíz en enero porque no hay. O se llueve todo o corta. Bueno, Bueno. ¿alguna pregunta más, inquietud? Sigan preguntando, no hay límite. Si no es así, lo despedimos a Juan con un aplauso. Bueno.